día de hoy no comparece, jóvenes, discúlpenme, pero así es la ley del oeste, pero se va feo con la inasistencia. Entonces, siempre esténle preguntando a Osvaldo, nuestro auxiliar, si hay alguna capacitación o qué sea, pero de todos modos él les va a mandar la comunicación si la hubiere por la vía de chat. ¿Oyen? Pongamos como título entonces tema 10. Luis, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta antes de avanzar? Claro. Estaba leyendo yo en el artículo 10 de la Constitución que hace mención a una prisión provisional. ¿Esto será lo mismo que la preventiva o hará referencia a la procesal o a la sustantiva? Artículo 10. Sí. Dale, léelo. Dice, los centros de detención, arresto o prisión provisional. Sí, pero está hablando del centro, los centros de detención. Oye, en cambio, mire el epígrafe del artículo 13. Motivos para auto de prisión. Ahí está, muy bien. Entonces hay que tener cuidado porque el artículo 10 está hablando de los centros, ¿verdad? Entonces, si está hablando de los centros, puede ser que sean centros de prisión provisional, centros de prisión preventiva, pero aquí ya de una vez habla de la prisión, ¿oyeron, jóvenes? Pero está bien, más si ustedes quieren ponerlo en ¿cómo se llama? En la cita legal, está hablando de la prisión, lo pueden poner, eso no hay ningún problema, ¿oyeron, jóvenes? Muy bien. Pongamos ahora como título tema 10, auto de procesamiento. Bueno, ya había alguien ahí, Jessica, hablando en inglés, en su clase de inglés y estamos en clase penal. Muy bien. Tiene ahí a Calusaki, a las clínicas penales en forma simultánea, una oreja por cada curso. Hay que tener cuidado, ¿bien? Bien, porque jóvenes, así he hecho yo también, jóvenes, porque a veces estoy dando clases y de repente hay un curso por ahí que manda la decanatura, ni modo, una oreja en un curso y dando clases usted, imagínense. Bueno, pero aquí hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque hay que saber manejar eso, porque de repente, miren, jóvenes, puede uno tener problemas ahí con fuertes dolores de cabeza. Muy bien, entonces sigamos con nuestro tema 10, auto de procesamiento. Les voy a decir la historia. Jóvenes, hablamos del Código Procesal Penal de 1834, 1877, 1898, 1973 y el actual que es en 1992, que entró en vigencia en el 1 de julio de 1994. Solo en este código se habló del auto de procesamiento. Anteriormente no se hablaba nada de eso. Imagínense. O sea que esta institución es nueva, es innovadora, ¿verdad? Pero muchos dicen, así como yo, que es una ocurrencia, pero bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso muy bien se pudo haber explicado cuando se dicta prisión. Ustedes se dieron cuenta en el auto de prisión preventiva que ahí en la parte resolutiva, jóvenes, no se habla del delito, ¿verdad? Ahí no se dice que va a quedar esta persona porque delito. Porque la prisión solo está dedicada a restringirle la libertad a la persona, ¿verdad? En cambio, en el auto de procesamiento, ¿verdad? Esa es la importancia que tiene el auto de procesamiento. Y ahí sí se va a decir por qué delito va a quedar procesada la persona. Y para ese fin fue creado, para decir por qué delito va a quedar vinculado, va a quedar procesado. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? ¿Verdad? Analiza los hechos, ¿verdad? Entonces, en esos hechos dice, voy a buscar los verbos rectores. ¿Y qué son los verbos rectores? Bueno, es lo que hizo el sindicato. Verbo, recuerden cómo se compone una oración, ¿verdad? Adjetivo, sustantivo, verbo,
¿verdad? Elementos objetivos, adverbios. Eso es lo que compone una oración. Es lo mismo aquí también. Solo que aquí el elemento subjetivo son el sindicado y la víctima. El elemento objetivo, ¿verdad? Es los componentes que tiene, por ejemplo, el verbo. ¿Y qué es el verbo? ¿Verdad? Lo que califica al sustantivo, lo que califica, lo que hizo, ¿verdad? El sustantivo. Entonces, en este caso que tenemos acá, viene el juez, analiza los hechos y saca los verbos. Ah, vaya, asaltar. Pero asaltar no es un verbo que esté en una figura delictiva. Tomar, ahí está. Autorizar. Tomó sin autorizar, ¿verdad? Entonces, violencia, violentar. Ahí está. Tomar, violencia. Robo agravado, jóvenes, ¿verdad? Entonces, aquí hay otro verbo rector, miren. Portar. Elemento objetivo, arma blanca. ¿Mm? Entonces, objetivo, objeto. Ya dentro de la oración se toma como el objeto, pero dentro de los aspectos jurídicos, el objetivo es lo que realmente se pretende probar, ese es el objetivo, pero en términos de la oración, el objeto, el elemento objetivo es la cosa, ¿verdad? Arma blanca. Aquí hay otro verbo rector, portar. Portar arma de fuego, objeto. ¿Bien? Entonces, ese estudio minucioso que hace el juez es extraer los verbos rectores, ¿verdad? De los hechos, y después esos verbos tienen que encajar en las figuras delictivas. Por ejemplo, matar. En la ley dice dar muerte. Entonces, este significado dio muerte, dar. O sea, que es lo que hizo el sindicado a la persona, matar. Son dos verbos rectores muy fuertes, miren. Entonces, ustedes muy bien pueden calificar el delito de homicidio. Ahora bien. Si el juez ve que tiene más de 2 balazos esa persona, ensañar. Es otro verbo rector, ¿bien? Pero el juez lo sabe. Más de 2 balazos, ensañar. ¿Verdad? El ensañamiento es un agravante integral del asesinato. Premeditar. O sea, le encontraron un teléfono al sindicado y 3 días antes decía, para el día 20 de mayo tenés que hacerle el tiro, porque así hablan los maderos, hacerle el tiro al cuije de la tienda tal. Entonces, si hubo un plan, eso es un plan, jóvenes, de 3 días antes, quiere decir que eso se llama premeditar, premeditación. Si se da la premeditación, es un agravante integral de asesinato. Entonces es asesinato. Ahora bien, miren cómo se consigue el verbo rector. Entregar un teléfono, ¿verdad? Y exigir. Miren, exigir, otro verbo. Entregar verbo, exigir verbo. Dinero, ¿eh? Extorsión, extorsionar, ¿verdad? Amenazar. Esa es extorsión. Ahora miren, este caso sí es interesante. Ya con esta explicación, ustedes pueden analizar casos ya gruesos. Pusieron un anuncio en la, ¿cómo se llama? En la prensa, donde se vendía una casa. Bueno, eso es premeditación, ¿no? Y una persona que puso el anuncio, él dijo que era propietario de una casa tal y que la vendía. Jóvenes, ese sí ya es premeditado, miren, jóvenes, un agravante.
Entonces él se fingió dueño. Llegó una persona y le dijo que la casa valía 200,000 quetzales. Pero yo se la compro al contado, yo se la pago al contado, le dijo, pero hágame una buena rebaja. Se la dejo en 100,000. Jóvenes, ¿qué propietario hace semejantes rebajas? ¿Verdad? Entonces ahí la persona debe de haber deducido, ¿va? De que esa persona no era la propietaria. Pero aún así cayó. Aquí está el dinero, vamos con un notario, que es el notario, no era notario, sino que era una persona X que se hizo pasar por notario, pasionario en una escritura pública, en una hoja de papel que no era de protocolo. Fíjense, y dijeron que la iban a escribir, aquí está el dinero, aquí están las llaves y que no sé qué. Miren, jóvenes, qué tanto delito puede haber ahí, ¿verdad? En primer lugar, jóvenes, eh, un notario que se hace pasar, o sea, una persona que se hace pasar por notario, jóvenes, está usurpar, miren, calidad, usurpar. Entonces, ya el juez tiene que tener control de los tipos penales. Ah, no, se hizo pasar por notario, está usurpando calidades. Esto, se hizo pasar por médico, está usurpando calidades de médico. Se hizo pasar por ingeniero, está usurpando calidades. Se hizo pasar por abogado, por notario, usurpar. Así es la figura electiva, usurpación de calidad, ¿verdad? Ahora bien, hizo una escritura pública que no está bien. O sea que prácticamente solo con el hecho de que toda la hoja de papel no es de protocolo, ¿verdad? Entonces, falsedad total. Entonces, ustedes tienen que tenerla ya en la mente. ¿Qué diferencia hay entre falsedad material y falsedad ideológica? Entonces vienen ustedes y dicen, ah, bueno, es total. Sí, ahí es total porque toda la hoja es falsa. Entonces es falsedad material, porque falsedad material es todo. Todo el documento es falso. Es falsedad material, todo el documento es falso. ¿Verdad? Entonces, miren, tenemos usurpación de calidad, falsedad material. Ay, esa es la diferencia, miren, jóvenes, de falsedad material y falsedad ideológica. ¿Verdad? Porque la falsedad material es todo y la falsedad ideológica, y eso va para las damas, porque van y celebran un contrato y ante el notario dicen, ah, fíjese que yo tengo 30 años, que si tenía 45, joder, se quitó 15 años, falsedad ideológica, es delito. Pero todo el resto de la escritura pública es bueno, es legítimo. Pero ella cometió falsedad ideológica porque dijo una edad que no. O por ejemplo dijo que era soltera, que si es casada. No, eso es delito, se llama falsedad ideológica. Bueno, ya tenemos dos delitos ahí. Fingió ser el propietario. Cabal, fingir, otro verbo rector, miren, jóvenes, que va dentro de los delitos de engaño, de ardid. Entonces, casos especiales de estafa, ¿verdad? Los delitos de engaño, ¿verdad? Lo engañaron. Y ahí cabalmente dice, quien fingiere ser dueño y enajene, venda o lo que sea una propiedad, fingiendo, fingir. Entonces, miren, jóvenes, usurpación de calidad, falsedad material, miren, jóvenes, y casos especiales de estafa. Eso es lo que trata de enseñarnos el auto de procesamiento. Pero ahí hay una cuestión, que no es problema del juez, no es problema del fiscal,
No es problema de la defensa ni del procesado, porque hay una palabra que a la larga es mala palabra. Fíjense. Y el responsable es el legislador, ¿verdad? ¿Y por qué es responsable el legislador? Porque él fue el creador de esa palabra en la ley. ¿De qué palabra se referirá el licenciado? Dirán ustedes. La palabra ligar. Ligar a proceso. Ligar. Búsquenla, por favor, jóvenes, en el diccionario, en su celular. Miren lo que dice la palabra ligar. Eso no está bien que lo digamos nosotros aquí en el proceso penal. Entonces, ¿por qué el legislador no encontró una palabra jurídica, una palabra más tranquila, una palabra más civilizada? Estamos en el mundo jurídico de gente civilizada, que todo lo arregla a base del diálogo. Parte es que nosotros hubiéramos seguido lucha libre o qué sé yo, cuestión así para arreglarlo todo a golpes. O el pentágono, que le llaman así al pentagonal, así la lucha de 8 lados, o qué sé yo, karate, o qué sé yo, que lo arreglamos todo a golpes. No, jóvenes. El abogado, y eso es importante porque lo dije una vez, todo lo arregla con acuerdos, a base de la palabra. Y esa palabra es mala palabra. Ligar. Entonces, ¿ya la buscaron? No me la vayan a decir aquí, jóvenes, por favor. Solo tengan el criterio en su cabeza nada más. ¿Por qué? Porque es mala. Entonces, ¿por qué no decir? Se vinculó al proceso. Se le dictó procesamiento, por ejemplo. O quedó procesado por los delitos tales y tales. Pero la gente que no sabe, quedó ligada a proceso, que no sé qué habla. Chucha. Ahí va otra vez la palabra, dicen todos. Sí, el gremio de abogados, así dice. Y también hay un montón de abogados que no controlan eso y así lo dicen también. Fíjense. Llegan así con los oficiales y mire, ¿por qué que el juez, por qué ligó a mi cliente? ¿Verdad? Entonces, vinculó al proceso por los delitos tales. Entonces, acá, en el caso que nos ocupa, jóvenes, igual yo les voy a mandar el auto de procesamiento. Jóvenes, es el mismo esquema. Tiene un encabezado, tiene considerandos, tiene una cita legal y tiene una parte resolutiva. Y se van a dar cuenta ustedes que es el mismo esquema, lo único que cambia es la explicación. Porque el auto de procesamiento, jóvenes, necesita requisitos. Necesita por lo menos que haya sido escuchado a la persona, o sea, la primera declaración. Que se le hayan dado oportunidades a esa persona con su defensa técnica. Y después el juez emite el auto de procesamiento. ¿Bien? Igual es para la prisión, pues. Tiene que ser escuchada la persona en primera declaración. Y después, pues se resuelve. Entonces, vamos a leer 2 artículos en esos 2 minutos que nos quedan, por favor, jóvenes. Primero vamos a leer el artículo 260 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Grupo 1, por favor, lea el artículo 260. Miren, orden. Grupo 1 a la 1. ¿Qué artículo dijo, perdón, licenciado? Muy bien, ya, respiró. 260 del Código Procesal Penal. ¿La leo, licenciada? Muy bien, léalo. Prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado, cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Ese es el 259, el digno del 260.
Ese artículo es el fundamento legal de nuestro considerando que pusimos anteriormente. Pero yo ¿Se lo quiero leo, que Lee? vean, por favor, donde dice forma y contenido de la decisión. Todos los requisitos que debe contener el auto. Sí, por favor, 260. Artículo 260. Forma y contenido de la decisión. El auto de prisión será dictado por el juez o tribunal competente y deberá contener 1. Continúe. Se le fue la señal. Continúo, licenciado. Muy bien, 1. continúe. Los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo. 2. Una sucinta enunciada del hecho o hechos que se le atribuyen. 3. Los fundamentos con la indicación concreta de los presupuestos que motivan la medida. 4. La cita de las disposiciones finales aplicables. Jesús. Entonces, si me dicen, a ver, ¿por qué piden los datos? Porque la ley lo pide. ¿Por qué ponen los hechos? Porque la ley lo pide. ¿Por qué ponen entonces un montón de fundamentos? Porque la ley lo pide. Porque es bonito el esquema. Ahora vamos a leer el segundo artículo y con eso nos vamos a despedir. Ubiquémonos, por favor, grupo 2, en el artículo 320. Es pequeñito ese artículo, pero miren lo que dice. Artículo 320, auto de procesamiento. Inmediatamente dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona que se refiere. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la base preparatoria antes de la acusación, garantizado el derecho de audiencia. Muy bien. Entonces, ese es nuestro fundamento legal para el auto de procesamiento. Miren, jóvenes, el artículo 320. ¿Cómo así que se puede reformar el auto de procesamiento antes de la presentación de la acusación? Porque recuerden, jóvenes, lo que dijimos en la primera clase. Con la acusación se inicia la fase intermedia. Aquí no estamos hablando de acusación, pero con la acusación se inicia la fase intermedia. Entonces, ¿qué quiere decir? Así como el refrán que les dije yo el día de hoy, ¿va? El abogado debe de estar atento porque de lo contrario está en desventaja. El Ministerio Público, aquí pido que por favor se aumente otro delito, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? Hay nuevos hechos. Tiene la palabra abogado. Yo no tengo posición. Lo que quiso decir ahí que va a aumentarle otro delito. Eso es lo que quiere decir ahí ese artículo. Se puede reformar antes de la presentación de la acusación. Quiere decir que se le puede poner otro delito o se le puede quitar otro delito, pero antes de la presentación de la acusación, ¿verdad? Entonces, imagínense, en este caso tenemos 3 delitos. Robo agravado, portación ilegal de arma blanca, portación ilegal de arma de fuego. Pero ustedes me dieron la palabra de Dios y me dijeron con el informe de la IGECAM. Y si el informe de la IGECAM dice que esa arma de fuego fue robada, y si viene el Ministerio Público, ya tiene la información porque el IGECAM dice que fue robada por ejemplo, el 1 de mayo de 2023, va a recolectar evidencia y ahí está la foto del acusado donde está robando el arma. Entonces, con esa investigación que hizo el Ministerio Público, va a pedir que además de esos 3 delitos, haya otro delito de robo agravado, pero por el arma. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el auto de procesamiento, de extraer los verbos rectores, ¿verdad? Y dictar el auto de procesamiento en forma provisional por los delitos tales, tales y tales. Bien. Entonces, jóvenes, quedamos así. Entonces, cuídense mucho, feliz descanso y nos vemos el próximo día, sábado, si Diosito lindo nos lo permite. Cuídense mucho. Gracias, Lee. Feliz tarde.
Feliz Ya, tarde. Lili, muy Gracias. amable. Luego, Muchas pues. gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Que pase feliz tarde. Igualmente.